Dios le bendiga a todos. Qué bueno estar juntos aquí en la presencia del Señor. Doctrina y autoridad es nuestra exposición de nuestro tema. Es la última de la serie del Sermón de la Montaña. Doctrina y autoridad. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente en Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Si pueden abrir su Biblia conmigo, por favor, se los agradezco. Dice el consejo de Dios de la manera siguiente: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Y dice inmediatamente la razón: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lo que dejamos que entre en nuestras mentes es lo que creemos. Y lo que creemos es lo que determina inevitablemente nuestra conducta o accionar. Es de ahí el celo de toda iglesia local de Cristo por la doctrina. La doctrina determina el carácter de la iglesia. La doctrina determina el carácter de los individuos en la iglesia, de los cristianos. La doctrina, que es la enseñanza, se puede decir que es de vital importancia no solamente para nuestra salvación y para nuestro vivir correctamente, conforme a la voluntad de nuestro Dios. El Sermón del Monte es un sermón doctrinal. Es el contenido esencial de la fe cristiana. No conocerlo o conocerlo y no aplicarlo es la causa principal para ser engañado o engañados por el error. ¿Qué es lo que se quiere decir? Si alguien cae en el error estando en la fe, es porque no tiene pendiente el Sermón del Monte, porque no lo ha leído, porque no lo ha estudiado. Y si lo ha leído, lo ha estudiado y no lo tiene presente, va a caer en el error. Usted puede leer muchos libros buenos, cristianos, pero lo que le permite a usted discriminar de manera correcta con relación a la verdad y el error es el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña, el Sermón del Monte, más que en su contenido, se puede decir que descansa en el expositor o en el predicador. No siempre es así. No siempre es así. Yo puedo enseñar y usted se puede quedar con la enseñanza independientemente de quién yo sea. Pero con el Sermón de la Montaña no ocurre así. Es importante el contenido del Sermón de la Montaña, pero más importante que el contenido del Sermón de la Montaña es quien predicó el Sermón de la Montaña. Y quien predicó el Sermón de la Montaña es el Señor. Fue y es el Señor Jesucristo, porque todavía lo sigue predicando. En este capítulo 7 encontramos una especie de apéndice. No necesariamente forma parte del Sermón de la Montaña, porque el texto dice: y cuando terminó Jesús estas palabras. Es una especie de apéndice. No tiene que ver nada con el contenido. Sin embargo, todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios en igual dimensión. Y voy a explicar por qué en igual dimensión. Porque no se puede decir que un texto es mayor que otro texto. No. La Constitución de la República Dominicana, por ejemplo, se interpreta como un cuerpo. Cada parte, hasta la introducción de la Constitución, no solamente los artículos, la introducción, forma parte de ese cuerpo. Por eso he dicho que el Dios de la República Dominicana es el Dios de la Biblia. Porque en la Constitución de la República Dominicana, precisamente, aparece un escudo, aparece una Biblia abierta, y aparece un texto bíblico: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En tal virtud,
si se quiere apelar en correcta justicia, en justa justicia, a la Constitución en algún debate, se puede usar ese recurso. En el Sermón de la Montaña, todo es importante. De igual forma, el apéndice. El apéndice viene siendo como algo adicional o un comentario acerca de lo ocurrido cuando se expuso el Sermón de la Montaña. ¿Cuál es el comentario? Y cuando terminó Jesús estas palabras, es decir, que él finiquitó. La gente se admiraba. El Espíritu Santo quiso plasmar esto, la reacción de la gente, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Su auditorio tuvo discernimiento. No podemos subestimar a las personas. Tarde o temprano descubren el error y ejecutan un juicio certero. La gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente sabe discriminar o diferenciar, aunque por conveniencia muchas veces termina tras el error. No subestime el pensamiento del pueblo. No subestime el pensamiento de la gente. Es verdad que comúnmente actúan como masa. Es decir, que se dejan llevar de un lado al otro. Pero no es que no tengan criterio de la verdad. Es que actúan como masa por un asunto de conveniencia particular. Pero saben la verdad. La gente sabe. Usted sale a la calle y la gente sabe. Cuando se le declara, porque hay una conciencia dentro de cada individuo, dentro de cada ser humano. De este apéndice, entonces podemos extraer los siguientes encabezados. En primer lugar, sin lugar a dudas, fue un sermón. Y cuando terminó Jesús estas palabras. En segundo lugar, un sermón que la gente valoró en su contenido. La gente se admiraba de su doctrina. Y en tercer lugar, un sermón en donde la gente descubrió la diferencia. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En primer lugar, sin lugar a dudas, fue un sermón. Y cuando terminó Jesús estas palabras, un sermón se compone de un tema. Y de igual forma, de una introducción, de un contenido y un desarrollo y de una conclusión. Un sermón, para ser sermón, es intencional y del mismo se esperan resultados. Un sermón como tal tiene propósito. En este caso, el propósito es múltiple o fue múltiple. Y dentro de los diferentes aspectos de un propósito principal, se puede destacar, en primer lugar, una fotografía de los seguidores de Jesús. ¿Usted quiere conocer quién es un seguidor de Jesús? Hay una fotografía, hay un perfil, hay rasgos, donde usted de manera certera puede decir, ese es cristiano, o ese no es cristiano, pobre en espíritu, sensible y bienaventurado los que lloran, manso, pacificador, humilde, dispuesto a padecer persecución. Pero, de igual forma, es una persona feliz, que se siente dichosa, que se siente privilegiada, por eso no se queja. Dice la Biblia que a nosotros se nos ha concedido no solamente creer en Cristo, es un gozo enorme, sino también padecer por Cristo. Además de esto, el contenido nos habla del sentido de vida. Pero además de esto nos habla de la interpretación correcta de la ley. Es decir, que si usted quiere saber el sentido de la ley,
usted lo va a encontrar en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte muestra el corazón amoroso y tierno del padre para con sus hijos. Y esto lo damos por sentado, pero no debería ser así. Los musulmanes, por ejemplo, no tienen la figura de Dios como padre, porque ellos entienden que es rebajar a Dios. Sin embargo, en la Biblia encontramos la figura de Dios como padre, y no como cualquier padre, sino como un padre que sabe de qué cosa nosotros tenemos necesidad antes de pedirle. En el Sermón de la Montaña encontramos la forma correcta de obrar en justicia, de ayudar a los necesitados, de ofrendar, de ayunar. En el Sermón del Monte se nos habla maravillosamente de la clave de la paz interior. ¿Usted quiere paz interior? El Sermón del Monte, en su capítulo 6, nos habla de esto. Bástale a cada día su propio afán. En el Sermón del Monte encontramos, además, juzgar con la medida de Dios. No inventar con el juicio, como algunos pretenden hacer. El Sermón del Monte nos habla de que sí podemos juzgar, pero no podemos juzgar con criterios propios. Tenemos que juzgar con los criterios de Dios, con la medida de Dios. De igual forma, el Sermón de la Montaña nos alerta en cuanto a los enemigos de la verdad. Y finalmente, se nos indica que debemos ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Y la ilustración es maravillosa. Es como edificar una casa. Y se establece que el fundamento es determinante. Si se edifica sobre una roca o si se edifica sobre la arena. Si se edifica sobre la roca que es Cristo mismo, entonces vendrán dificultades, vientos furiosos, huracanados, pero esa casa permanecerá firme. Pero si se edifica sobre la arena, es decir, se escucha y se olvida de lo que se escuchó, entonces cuando vengan las pruebas se va a derrumbar y la ruina y la vergüenza van a ser grandes. Un sermón. Y cuando terminó Jesús estas palabras, es decir, que si terminó fue porque hubo una conclusión. Él tuvo un comienzo. Dice la Biblia, abriendo su boca les enseñaba. Comenzó, pero concluyó. Y cuando terminó. Ahora lo que nos va a decir el Espíritu Santo es cómo la gente valoró el sermón. Ustedes vienen a este lugar y cuando ustedes salen de aquí, salen con una valoración del sermón, de la exposición, de la adoración, de todo. Hay una valoración. Al Espíritu Santo les interesa de manera significativa cómo la gente valora la palabra de Dios. Cuando ustedes salen de aquí, el Espíritu Santo sondea sus corazones. Los comentarios que ustedes hacen en sus carros, en sus casas, o cuando van desfilando hasta el patio de la iglesia o del templo. Un sermón que la gente valoró en su contenido. En segundo lugar, dice el texto, la gente se admiraba de su doctrina. En tal virtud hay algunas preguntas convenientes. La primera pregunta, ¿fue una doctrina nueva? Porque la gente se admiraba de su doctrina. ¿Acaso no se habían admirado de la doctrina de los fariseos, de los escribas? ¿Quién sabe? Pudiera ser. Pero aquí el texto nos dice que la gente se admiraba de su doctrina. De su doctrina. No de la doctrina, sino de su doctrina. Aquí encontramos un sello particular. Es decir, que la persona y el contenido se unieron. Y era su doctrina. ¿Una doctrina nueva? Al parecer no, porque él citó el Antiguo Testamento.
Digo, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Habló bien de Moisés, habló bien de los profetas, predicaba en las sinagogas. No fue una religión paralela. Antes bien dijo que venía a dar cumplimiento a lo que ya estaba escrito acerca de él. Cuando entraba a la sinagoga y abría el rollo, decía, hoy se ha cumplido esta profecía. En otras palabras, él no trajo una novedad en un sentido. Pero la gente, dice la Biblia, se admiraba de su doctrina. ¿Tenía esta doctrina un sello distintivo? La respuesta es sí. Claro que tenía un sello distintivo, él mismo. Él era la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba claro de quién él era. Él venía a mostrar en verdad el propósito del Padre, el plan del Padre. Él venía de alguna forma a indicar a todo hombre que Él es la exégesis de Dios, por así decirlo. Que en Él se juntan todas las cosas. Y que el proyecto de Dios venía a encontrar forma, cuerpo en su persona. Tercera pregunta. ¿Fue la manera de interpretar la ley lo que marcó la diferencia para que ellos dijeran, esto es grande? ¿Estamos admirados? Claro que sí, claro que sí. Por eso, cuando él citaba la ley, decía, vosotros escuchasteis por los antiguos, pero yo os digo. Estaba estableciendo un paradigma nuevo, excelso, extraordinario, diferente. No una nueva doctrina, no. Porque la Biblia no se compone de dos libros. La Biblia es un solo libro. La idea de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es una idea nuestra. La Biblia es un libro singular. Es un solo libro. A veces decimos, se compone de dos libros y podemos distraer y podemos confundir. No, es un solo libro. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A veces cuando decimos el fin de la ley es Cristo, como que quisiéramos, como que algunos pudieran interpretar, bueno, entonces no sirve para nada el antiguo. No, no, no. Todo es palabra de Dios. Y cada cosa en su debido lugar y en su debido sentido. Sin embargo, él podía de manera muy clara darle el sentido a la ley de Dios. En su aspecto espiritual, en su aspecto de intención y en su aspecto de aplicación del momento. Dice Santiago, solo hay un legislador. Pero no solamente un legislador, solo hay un juez. El que legisla es el que hace las leyes, pero el que las hace no las violenta, sino que al mismo tiempo es juez. Es el que aplica la ley. Ahí estaba Jesús con toda la autoridad. No citó a hombres de reputación, no, sino que de manera muy personal dijo, yo os digo, en otras palabras, yo soy la ley, yo soy la Biblia, yo soy todo, yo soy la razón de todo este programa, las cosas invisibles de Él. El eterno poder y la deidad de Dios ciertamente se hacen claramente visibles. Pero luego Pablo en Colosenses dice que todas las cosas visibles e invisibles fueron hechas por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas. Y Juan dice, el verbo se hizo carne. Y dice, y estuvo con nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho
fue hecho. Por eso Apocalipsis nos muestra a Jesús como aquel que merece toda adoración. Nos postramos delante de Él. Los ángeles se postran delante de Él en adoración. Por eso nunca rechazó adoración. Por eso también perdonó pecados. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Él tenía facultad para perdonar. Y en la Biblia misma encontramos que solamente Dios puede perdonar pecados. La valoración en este punto, entonces, no es a la persona, el énfasis, sino a la doctrina. Dice el texto, se admiraban en primer lugar de su doctrina. Es decir, que su doctrina era buena, su doctrina era maravillosa. De aquí podemos inferir algo. La gente prestó atención y tomó notas. La gente prestó atención y tomó notas. No se olvidó. Por eso se pudo llegar a una conclusión. La gente se admiraba de su doctrina. Su doctrina era buena a tal punto que provocó su admiración. Su auditorio escuchó parsimoniosamente. No hubo distracción. Ahora, ¿qué es lo que hace que una doctrina sea digna de admirar? Que usted pueda decir, ay, esta doctrina me gustó. La iglesia donde yo voy tiene sana doctrina. Es una doctrina buena. Bueno, dentro de las cosas que se pueden enumerar, encontramos las siguientes. El contenido de la verdad. El contenido de la verdad. Y ese contenido de la verdad que liberta. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero además de esto, el resultado inmediato. La libertad trae paz y al mismo tiempo trae victoria. La verdad nos hace más que vencedores. Entonces observamos aquí que cuando el auditorio se exponía a la verdad de Dios, sentía como que una carga se les iba, como que, wow, yo no lo había visto así nunca. Fueron alumbrados. Y esa paz los hizo, quién sabe si llorar de emoción. La gente, por el contenido, fue motivada a vivir una vida superior. Además de ser motivada, fue retada a hacer lo correcto, a vivir bajo estándares superiores. Dice el texto, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En esta semana, en el cumpleaños de mi hijo Israel, estábamos conversando con algunos de los predicadores de la iglesia y nos hacíamos algunas autocríticas y de cosas que debemos mejorar, que debemos cambiar y hasta que debemos de innovar a la luz del tiempo en el cual estamos viviendo. Y dentro de las cosas que hablábamos, se decía el tiempo, la duración de las exposiciones. Pero se hablaba también de la necesidad de que la gente salga retada con cambios. De que no tiene sentido que la gente venga a escuchar 45 minutos, una hora, cuando no hay cambios, sino teorías. Cuando la gente no decide ver a Dios o no ve a Dios en cada parte de su vida, en la vida diaria. Cuando la gente quiere regresar nuevamente al lugar para seguir escuchando más de esa palabra o seguir inyectándose esa savia, ese néctar. Esa vitamina para seguir viviendo una vida victoriosa en asuntos prácticos de la oficina, de la casa, de la relación matrimonial, con los hijos, en su vida de productividad, de prosperidad, de ayuda a los demás, en su vida ética, de transformación. La gente quiere esa doctrina, la gente la persigue. ¿Por qué? Porque le está produciendo cambios y les está retando. Entonces la gente se admiraba del contenido de la doctrina. En tercer lugar, un sermón en donde la gente
logró descubrir la diferencia. Un sermón en donde la gente logró descubrir la diferencia, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La diferencia del sermón con relación a lo religioso de su día descansaba en Jesús mismo. Ellos eran reconocidos como estudiosos y profundos intelectuales porque citaban a otros rabinos. Jesús venía con la autoridad de su Padre Celestial y además como el Mesías prometido. Su autoridad descansaba en Él mismo. Por eso es que la autoridad de un cristiano descansa en Jesús. No es lo que dijo el predicador de fama. No es lo que dijo hasta la iglesia en su sentido colectivo, sino lo que el Señor dijo. Lo que el Señor dijo y lo que sigue diciendo. El Señor dice, ¿tú has leído la Biblia? Sí, pero tú le estás dando una interpretación. No. Coge lo literal, lo tácito. Es penoso que el Sermón del Monte, siendo, por así decirlo, una interpretación del canon sagrado, es decir, de la ley, nosotros al mismo tiempo hagamos una interpretación del Sermón del Monte. No es que no se deba hacer una interpretación. Lo que quiero resaltar es que debemos ser cuidadosos en la interpretación, porque ya el Sermón del Monte está acabado, es decir, está concluido. Yo no puedo hacer otra interpretación de una interpretación que ya se hizo. Lo que estoy diciendo es que lo que yo tengo que hacer es leer el Sermón del Monte y ¿qué más? Y aplicarlo. Lo que hizo Carlos cuando expuso. Dijo, nuestro amado pastor Bayonet, así me identificó él, en una ocasión nos abrió el Sermón del Monte y nos dijo, este va a ser el sermón de hoy. Y no habló una palabra. Porque con tan solo leer el Sermón del Monte es suficiente. ¿Qué hacemos los expositores? Subrayar, destacar lo que ya está ahí. Pero no podemos contradecir al Señor en su mismo sermón, porque qué feo es eso. Cuando usted contradice la interpretación que da un expositor. No tiene sentido. Por respeto. Hay personas que lo han hecho, que han tomado un comentario en inglés, lo han traducido, pero no ha sido una traducción, sino una adaptación. Y le ponen que fue una traducción. Eso es deshonesto. Si es una traducción, es una traducción. Ahora, usted no puede hacer una adaptación que usted contradiga al mismo escritor. Mejor haga un libro con el nombre suyo. Eso pasa con el Sermón del Monte. Mejor invéntese una religión. Haga su propio código. Diga lo que usted quiere decir, pero no coge el Sermón del Monte y lo adapte a su forma de creer. No. Es su forma de pensar la que tiene que adaptarse al Sermón del Monte, al Sermón de la montaña. Jesús venía con la autoridad del Padre Celestial. Por eso dijo, yo os digo, y ellos lo destacaron, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El gran debate con la iglesia papista. La autoridad final, dice la iglesia papista, es de la iglesia. En todo debate y lucha, dice la iglesia papista, la iglesia es la autoridad. Y el principio parece tener lógica. ¿Cuál es el principio? ¿Quién fue primero, la iglesia o la Biblia? A lo que ellos responden, la iglesia. Entonces, dicen los papistas, la iglesia tiene más autoridad que la Biblia. Falso. La palabra es primero que todo. Dios es primero que la iglesia. La Biblia, por así decirlo, aunque no estuviese terminada, porque ha sido y fue una revelación progresiva hasta completar el canon sagrado. De ahí las manipulaciones. El otro dilema. Y en este caso con los nuevos apóstoles. ¿Cuál es la autoridad apostólica? De ahí surgen nuevos apóstoles y se autotitulan como tales. No, para nada. La doctrina es lo que se sucede
no el ministerio apostólico. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo está fundamentada en Cristo y en sus apóstoles. Yo no me explico que alguien pueda pensar que en un edificio que se está construyendo se hagan 2 zapatas. Se hace una sola zapata. Por eso es que es tan fácil levantar un edificio. Es difícil al inicio, porque tiene que hacerse una zapata fuerte y allanar y preparar el terreno. Pero después que usted hizo la zapata, mire, eso sube con un encanto y una emoción y una facilidad que usted dice, ¿y cómo se pudo hacer esto? Porque lo más difícil se hizo. Por eso no se cambia la zapata. La zapata se hizo y no se puede transformar. Cristo es la zapata. Cristo y los apóstoles. Pero no vaya usted a pensar que en igual condición. No, Cristo, que es la principal piedra del ángulo. Entonces, en consecuencia, vienen los apóstoles que sustentan, por así decirlo, fundamentan, remachan lo que ya el Señor enseñó, partiendo del sermón de la montaña. Por eso Pablo nunca va a contradecir el sermón de la montaña. Juan no va a contradecir nunca el sermón de la montaña. Hay hombres hoy en día que sí han contradicho y contradicen el sermón de la montaña, pero Pablo nunca, y no hay tensión entre ellos. Algunos nos hacen creer y nos hacen pensar que hay tensión, pero no hay tensión. Lo que hay es una armonía perfecta. Entonces, ¿qué es lo que se hereda? La doctrina. Nosotros tenemos una doctrina apostólica. ¿Por qué? Porque tenemos las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, la carta de Juan, la carta de Judas, Filemón, que le escribió Pablo, la carta a las iglesias en Galacia, también Pablo, Santiago. Nos sustentamos allí y no nos salimos de ahí. Nos mantenemos firmes en esto. Dice la Biblia, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Permítame dar entonces algunas aplicaciones. En primer lugar, es sencillo. Lee, estudia, medita y aplica el Sermón del Monte. Sé sencillo. Quiero invitar al ministerio de oración que pueden ir subiendo. Lee, estudia, medita y aplica el Sermón del Monte. En segundo lugar, segunda aplicación, depura toda enseñanza a través de este sermón. Nadie te va a engañar ni te podrá engañar si tú tienes el Sermón del Monte, no solamente en tus manos, sino en tu corazón. ¿Te lo sabes de memoria? ¿Sabe la ubicación de cada parte? En el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. ¿Lo puedes ver en toda la Biblia? Ningún predicador, ningún maestro, ningún pseudo apóstol te podrá engañar si tú tienes el Sermón del Monte. ¿Puedes identificar a los cristianos? ¿Tiene sentido de vida? A los falsos profetas los puedes ubicar, pero muy bien. La esperanza gloriosa que tú tienes en Cristo. Nadie te puede hablar de la no existencia de un juicio perpetuo, porque claramente te lo presenta la Biblia. Nadie te puede mostrar a un Dios austero o un Dios sin amor, porque la Biblia te dice que tu Padre Celestial es amoroso, tierno y sabe de qué cosa tú tienes necesidad. Que así como cuida las aves de los cielos, Él te cuida más a ti. Si tienes el Sermón del Monte, mantendrás un balance maravilloso. Aplícalo sin reserva. Si has nacido de nuevo, tu distintivo será el Sermón del Monte. Tu carácter será el de la bienaventuranza. Tu sentido de vida, sal y luz. Tus estándares de vida, los del corazón. Tu cosmovisión, la transitoriedad de la vida y el cuidado de tu Padre amante. Tu cuidado, sí, debe cuidarte porque hay enemigos de los cuales debes protegerte. Tu juicio, el de Dios, y tu fundamento, Cristo mismo. Te invitamos a venir a Él ahora.
a tener a ese gran maestro como tu maestro, que además de maestro es Señor, que lo tengas como tu Señor. Además de gran maestro, Él es redentor. Él entregó su vida en rescate por nosotros. Él no nos vino a traer solamente un mensaje, Él nos vino a traer su vida, a darnos su vida. Vino a dar su vida en rescate porque era necesario. Y ahora ha traído a un pueblo que se centra en Él. Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Si no has entregado tu vida a Jesús, hoy es día de gracia, hoy es día aceptable, hoy es día de salvación. No lo dejes para mañana. Aquellos que nos están viendo en sus hogares, rápidamente acudan al dador de la vida. Por medio de Él subsisten todas las cosas. Él es el centro del universo. Él es el Hijo del Dios viviente, el eterno Hijo del Padre. Iglesia Bíblica de la Gracia se postra ante Jesús y le da el culto que Él merece. Cuando accedemos al Padre, lo hacemos a través de Él. El Espíritu Santo da testimonio de que somos de Él. Si quieres, bien puede ser de Él. Dice la Biblia, muy cerca de ti está. Cree en tu corazón y confiesa con tu boca, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Padre, te amamos y te bendecimos. Te damos a ti la gloria que tú mereces, te exaltamos y pedimos, Señor, que nos hagas vivir días gloriosos, que podamos levantar el estándar tuyo, la bandera, el pendón tuyo, y que todo el mundo sepa que hay un testimonio tuyo en nuestra nación. Salva a los que no te conocen y que velozmente puedan acudir a ti. Dice la Biblia que tú no les echas fuera. Sálvalo, sálvalo, Señor, con poder. Tú eres nuestro gran Salvador y llénale de esperanza viva. A los que han venido con dos pensamientos, dale uno solo. Tú, quítale la dualidad, un solo pensamiento, tú que eres la vida. Los que han venido como encerrados, esclavizados, libértalos con poder. Y si alguno ha evidenciado influencias del mal, reprende al maligno tú mismo, por tu poder y por tu palabra, por tu espíritu, y que puedan sentir el descanso que solamente tú das, por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Antes de terminar este tiempo y adorar a Dios una vez más, quiero invitarte a ser parte de esta iglesia. Escríbenos, visítanos, suscríbete también a este canal y permítenos conocer de ti. Estamos cerca, muy cerca, en Brisa Oriental, cerca de la base aérea de San Isidro. Ven velozmente y congrégate a adorar al Dios del cielo y a levantar la bandera de la verdad. Te esperamos. Hay una comunidad ansiosa de recibir a sus hermanos en Cristo, que por la eternidad adoraremos al Padre. Con un fuerte aplauso te vamos a recibir. Bienvenido eres.